Transformamos materia prima en origen, entregando hoy la energía y alimentos del futuro. Bio 4 Argentina, sembrando innovación y desarrollo local. Bien, y después del éxito de todos los previajes, recientemente el ministro de Economía, Sergio Massa, hizo el anuncio de que iba a haber el previaje 5 y que iba a ser detallado o anunciado con sus detalles que ya son ampliamente conocidos, pero cada uno tendrá su particularidad, después del 13 de agosto, después de las PASO. Decía en su momento, no hace falta que diga que va a haber previaje 5, 6, 7, como que es una política que ha llegado para quedarse, ¿no? Que surgió en un estado de necesidad como la pandemia, cuando fue uno de los rubros más afectados en este parate que vivimos durante tanto tiempo en el mundo. Y ahora llegó para quedarse, porque la gente lo utiliza, porque la gente lo vivencia, lo experimenta y ha sido un éxito. Alejandro Caramuti nos va a ayudar a hacer un balance sobre lo que fue el previaje 4 y sobre las expectativas, sobre el siguiente, el número 5. Alejandro, Paula te saluda. ¿Cómo estás? Buen día. Hola Paula, buen día. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, ¿cómo se puede hacer el balance de lo que fue el previaje 4 y de este programa que llegó para quedarse, según decía el ministro, que está en campaña, está bien, pero digo, ¿qué pasa con el resto de las instituciones que forman parte de lo que es el turismo, la gastronomía, de lo que es el área? ¿Llegó para quedarse? ¿Está bien que se quede el previaje? Bueno, sí, todas las ediciones de previaje fueron un éxito. Y como lo anunciaron la primera vez, se planteaba que esto sería política de Estado. Y bueno, ojalá que así sea, porque realmente es una herramienta que en un primer momento sirvió para activar una actividad que estuvo en cero, parada absolutamente durante un año y medio, y fue muy positivo. Y después ya en las ediciones posteriores creo que se fueron implementando en función del éxito que tuvo, ¿no? Es una herramienta que pone en movimiento el mercado turístico y favorece sin duda a todo el sector. Uh-huh. ¿Y qué fue lo que se descubrió, Alejandro, que en pandemia surtió efecto y funcionó y dijeron de golpe, pero esto lo podemos hacer siempre, en pandemia o no en pandemia? Esta es una opinión muy personal la que te voy a dar, pero yo creo que más allá del incentivo que genera en la intención de la gente viajar, pone a la actividad en el camino de la legalidad, digamos. Esto obliga a que todas las operaciones sean oficializadas, sean facturadas, y clarifica un poco el mercado, evita la competencia deslegal y sobre todo genera un movimiento económico importante en todo el sector y genera que todo el sector tribute. Entonces eso es importante. Creo que es un programa que se autofinancia, no requiere un subsidio del Estado para funcionar y eso es lo más importante. Uh-huh. ¿Y qué expectativas hay con el número 5? ¿Pensás que se va a reeditar la característica a grandes rasgos de lo que se viene haciendo, que se puede llegar a ampliar? En algún momento el 4 tenía determinadas características particulares. ¿Qué puede llegar a pasar con el número 5? Bueno, sin duda que esto tiene una connotación política, el anuncio. Esperemos que como tal, más allá de cuál sea el color político que nos conduzca en el futuro, se interprete como una medida favorable a la actividad económica, que continúe. El 4 tuvo algunos matices especiales que creo que perjudicaron un poco el funcionamiento, porque fue muy acotado en el tiempo. Por un lado el tiempo de contratación y por otro lado el tiempo de uso. Eso generó un cuello de botella en las reservas que directamente genera un alza en los precios porque la demanda es mayor. Si fuera un poco más flexible, distendería un poquito la demanda y eso haría que no se escapen los precios. ¿Recuerda cuánto fue el tiempo del previaje 4, por favor? ¿De cuándo a cuánto fue? ¿Cuándo fue anunciado y cuándo pudo utilizarse? Se anunció, puedo equivocarme, pero fueron 30 días para la contratación y 40 días para su uso. Entonces eso hace que
que se genere este cuello de botella que te digo. Si la contratación en definitiva no tuviese un periodo de caducidad, no la contratación, el uso no tuviese un periodo de caducidad, haría que se pudiera optar por más fechas de viaje y no generaría demasiado congestión en las reservas. Pero bueno, no sabemos cómo va a ser el 5, seguramente todos han sufrido alguna modificación a lo largo del tiempo, creo que para lograr los ajustes necesarios, y bueno, esa es un poco la crítica del 4, digamos, pero sin duda es positivo. Y con respecto a los lugares, el 4 también estaba destinado a lugares en baja temporada, lugares que en realidad no eran tan comerciales y tan turísticos como algunas grandes ciudades. ¿Eso cómo trabajó? ¿Cómo estuvo? ¿Fue efectivo, no? No, inicialmente sí anunciaron que iba a ser para determinados destinos, pero después eso se liberó. Podía ser a cualquier destino nacional, entonces no hubo restricciones de destino. Uh-huh. Y con respecto al 5, los detalles van a ser anunciados después del 13, pero ¿esperás que tenga las mismas características? Sí. Digo, el reintegro del 50%, límite de 70.000 pesos, entre otras cuestiones. Bueno, esto sería algo actualizar. La primera edición de Previaje tenía un límite de reintegro de 100.000, perdón, y después, a pesar de la inflación, que superó el 100 o 200% de la primera edición, se bajó a 70, entonces termina siendo menos, un incentivo menor. Creo que eso hay que actualizarlo en función de la economía. Y bueno, y ojalá no se le ponga restricciones a la fecha de viaje, que sea un poco más amplio. Uh-huh. ¿Y cuáles son los destinos más visitados con el Previaje 4, Alejandro? ¿Cuáles fueron los destinos más buscados? Si se repite con los demás. Uh-huh. Sí, fue bastante, dependiendo de la época, ¿no? Pero los que tuvieron similar temporada se repitió el ranking, digamos. El primer destino fue el norte, el NOA, Iguazú y el sur, en ese orden. Uh-huh. ¿Córdoba no está dentro de lo más utilizado? No estuvo dentro de los más utilizados, no. ¿Y qué pasa con los operadores? Creo que mucho depende de la... Uh-huh. Creo que mucho depende de la temporada en la que se dé, ¿no? En la temporada de verano, sí, el mar y las sierras de Córdoba estuvieron en los primeros lugares. Y como presidente de la Cámara de Agencias de Viaje y Turismo, ¿cuál es la repercusión del previaje en general? O sea, esto que me estás diciendo engloba la posición de la mayoría de tus representadas con respecto a este programa. Sí, es una opinión consensuada, una opinión que la observamos todos. Ya te digo, la primera edición de Previaje fue todo un éxito porque nos ponía en movimiento. De estar en cero de actividad durante 1 año y medio, donde estábamos todos desesperados, y los que quedamos en carrera necesitábamos reactivar, fue sumamente positivo. Las ediciones posteriores se observan como positivas, fueron muy buenas, pero ya en actividad, entonces es diferente, ya se evalúa de otra manera, pero sin lugar a dudas es positivo. Decías que en Córdoba no fue muy utilizado el previaje en estas últimas ediciones, pero ¿tenés algún número cercano, algún porcentaje de lo que se haya sido utilizado aquí en la provincia? No tengo el porcentaje, pero creo que quedó en 5º lugar, si no me equivoco, entre el ranking de destinos. No es que no fue muy utilizado, sino que no estuvo entre los 3 primeros lugares. Bien, y después como cabañeros, digamos, como gente en el turismo, ¿no? Gente que se dedica a alquilar, tienen que inscribirse como prestadores, tienen que hacer todo el circuito para formar parte del previaje. Sí, todos los prestadores tienen que, hay un empadronamiento de prestadores, tanto prestadores finales como nosotros, la agencia de turismo, que se tienen que anotar para poder participar del previaje. ¿Eso con cuánto de antelación tiene que ocurrir? Cuando lo anuncian, hacen la apertura, en cada edición hubo que inscribirse, no es que quede ya inscrito de manera perpetua. Lo anuncian, te abren la inscripción para prestadores y ahí en ese momento anuncian en qué fechas los pasajeros pueden empezar a contratar y en qué fecha van a poder viajar.
¿No significa un gancho? ¿No es una cosa que mejora la oferta en la provincia de Córdoba si formas parte del previaje? Sí, sin duda que la gente lo busca. En nuestro caso, como agencias de viajes, resolvemos eso, porque vos podés ir a un hotel que no esté inscrito en previaje, pero sí hacerlo a través de tu agencia de viajes que está inscrita. Entonces, no necesariamente el hotel tiene que participar del programa. Las agencias de viajes englobamos todos los servicios turísticos que necesita el pasajero. Bueno, y por último, según tus cálculos y las actualizaciones que seguramente se darán después del 13 de agosto, las características del previaje 5, ¿cuáles serían? No, imposible de estimar, pero sí te puedo expresar mi deseo. Yo creo que debería estar en un reintegro no menor a los 200.000 pesos para que se puedan cubrir unos 5 o 6 días de viaje. Bien, bueno, Alejandro, muchas gracias, como siempre, por la nota con Punta LM. Bueno, Paula, gracias a vos y déjame hacerte una aclaración, Sí. que ya he dejado la presidencia de la Cámara de Ah, Agencias de Viajes. Actualmente la ejerce María Paz Stauffer, así que ya estoy enviando el contacto para las próximas ediciones. bien, ahí actualizamos ahí con producción. Muchas gracias y que tengas buen día. No, por favor. Hasta Muchas luego. gracias a ustedes. Bueno, Alejandro Caramuti, reconocido, ¿no? Agenciero turístico, operador turístico, expresidente de la Cámara entonces, que nos representaba y que hablaba sobre las expectativas del previaje número 5, el balance de lo que fue el previaje 4. Veremos qué anuncios se hacen después del 13 de agosto de las PASO. Pausa en Punta LM y ya continuamos.